Amén. Que así sea, ¿verdad? Que estén en buenas manos del Espíritu Santo. Amén. La mayoría de los que están aquí en esta mañana ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿La mayoría son cristianos? ¿Sí? Ok, eso es bueno. Porque quisiera marcar, pues de alguna manera recordar el por qué nos reunimos, el por qué está este lugar. Yo me encontré a David hace más o menos 15 días, que por eso pudimos hacer esta cita, y me decía, es que ya pusimos el techo y ya no ha sido. Le digo, no, pues yo me quedé todavía con la lona, ¿no? Y qué padre que ya estén prosperando, porque es una forma de ver cuando el templo, el lugar, está bien, está adecuándose. Quiere decir que la iglesia está colaborando, ¿no? Y quiere decir que la iglesia está siendo bendecida. Y la iglesia son ustedes, cada uno de ustedes, amén. Entonces, estaba bien como lo tenías, estaba bien, más quítale un poquito de graves, o medios, tantito. Sí, ok. Entonces, fíjese, Dios pone todas las cosas y Él es bueno, amén. Y yo quisiera comentar con ustedes lo siguiente: que el Espíritu Santo sea el que ponga las palabras en mi boca y las deje en el corazón de ustedes en esta mañana, amén. Entonces, hay un pasaje, yo he estado leyendo lo que es el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y hemos encontrado muchas cosas del por qué debe haber un lugar específico donde la iglesia se reúna. Desde que Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, que los liberó por medio de Moisés, Dios mostró su mano poderosa al grado que la última plaga que Egipto tuvo fue la muerte de los primogénitos, si ustedes recuerdan por ahí, y Él los llevó en el desierto, pero Dios siempre quiso tener un lugar especial para donde se ofrecieran los sacrificios. Y especialmente había tres tipos de sacrificios que Dios le ordenó al pueblo que hiciera, que era el sacrificio por expiación de pecados, o sea, por perdón de pecados, que era el sacrificio como un holocausto, o sea, ofrenda grata a Jehová, y que era el sacrificio voluntario o de gratitud para Él. Entonces, pero Él estableció lugares específicos donde ofrecer los sacrificios. No se podían ofrecer en cualquier parte, había lugares designados por Dios para ofrecer ese sacrificio. Después de esto, Dios le ordenó a Moisés crear o hacer el tabernáculo, ¿sí? Es decir, la carpa. Era una carpa. Por eso ahorita que yo estaba ahí parado, empecé a pensar en esto. Así como un lugar como no era un lugar estructurado, no era como el templo de Salomón. Era una carpa, literalmente hablando, ¿no? Era un lugar donde Dios le dio a Moisés la orden, las medidas, cómo se tendría que construir este tabernáculo, porque él quería tener un lugar de reunión, un lugar donde Dios se comunicara con el pueblo a través de los sacerdotes, a través del profeta, en este caso Aarón, el hermano de Moisés. Después de eso, cuando siguieron avanzando en el desierto, y ya iban a entrar a la tierra de Canaán, fíjense bien lo que sucede. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que cuando ya entren a poseer la tierra de Canaán, la tierra que yo les voy a dar, la tierra que les prometí, la tierra donde va a haber bendición a sus vidas, donde fluye la leche, la miel, el trigo, donde se dan las vides, donde hay abundancia, le dijo a Moisés, va a haber lugares donde yo voy a asignar para que el pueblo se reúna y hagan sacrificios, donde ofrezcan sus holocaustos. Entonces, aún así, aunque ya el pueblo se iba a distribuir en la tierra, por tribus, por lugares que Dios le había asignado, cada lugar iba a tener su lugar, o cada posesión de la tierra iba a tener su lugar de reunión, donde el pueblo se reuniera a ofrecer la ofrenda y los sacrificios a Dios. Amén. Entonces, esto nos da mucho la idea de que es bueno tener un lugar que Dios haya escogido, establecido, para que la iglesia se reúna, ¿ok? Y aquí Dios hable, o el principal motivo de reunirnos es adorarle, bendecir su nombre, ofrecer nuestra ofrenda a Él, sacrificios de adoración, de alabanza, traer nuestra ofrenda, nuestros diezmos, traer nuestro corazón a Él, y que a través de eso Dios hable a su pueblo. Por eso es bueno que usted se reúna. Qué padre que hoy haya televisión, haya internet.
no se quede en su casa, porque ahí no se ofrecen los sacrificios se vienen a ofrecer aquí a la iglesia, amén, al templo, al lugar, ¿ok? Donde se reúne la iglesia. Entonces, Dios le dio mucha importancia a esto, a dos cosas principalmente. Una, le dijo a Moisés, dile al pueblo que nunca se presenten con las manos vacías. Era pecado delante de Dios, era una ofensa ir al tabernáculo, ir a los lugares de reunión y presentarse con las manos vacías. El pueblo debería traer sus animales que habían escogido especialmente para sus holocaustos, para sus sacrificios. El pueblo debería llegar a la iglesia, al templo, al tabernáculo, al lugar de reunión, con ofrendas, ¿sí? No, el pueblo no debía llegar con las manos vacías. Punto número 1. Y punto número 2, le dijo también a Moisés, Dios a Moisés, tiene que ser a través de los sacerdotes y de los profetas los que tienen que ministrar en el templo, y tiene que ser en el lugar donde yo lo especifique, en el templo, en la reunión, en la casa de Dios, ¿ok? Donde Él escogió. Dios dio mucho énfasis a esas dos cosas. No vengas con las manos vacías y tienes que venir al lugar que Dios asignó para su reunión, ¿ok? Ahora, viendo esto entonces, abra su Biblia en Isaías capítulo 56, vamos a leer el versículo 7, porque de aquí hoy tenemos que aprender y a ser más conscientes del por qué estamos reunidos en este lugar. ¿A qué viene usted a este lugar? Amén. Este lugar, sin duda alguna, ha sido consagrado para la gloria de Dios. Amén. Y qué bueno que ustedes han prosperado, han puesto este piso, han puesto este techo y aún lo que viene por delante. Amén. Porque este es el lugar que Dios escogió para que usted se reúna. Bien. Isaías 56, 7, vea lo que dice. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé, ¿en dónde? En mi casa, ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración para todos los pueblos. Amén. Fíjese bien, dice que Dios nos va a traer a su santo monte, ¿sí? Nos recreará, nos alegrará en su casa, y aquí en su casa ofreceremos los holocaustos y los sacrificios, porque aquí las ofrendas, aquí tu oración, aquí tu alabanza va a ser bien recibida, va a ser aceptada sobre el altar de Jehová. Entonces, si tú piensas que tener un culto en la televisión y quedarte en tu casa es bueno, estás equivocado, ¿ok? Tú tienes que venir a la casa de Dios a ofrecer tus holocaustos, porque aquí son aceptos para Dios, amén. La televisión, vamos a decir lo que es como un auxiliar, que es algo que ayuda, claro que sí ayuda, que tú puedes escuchar una buena palabra ahí, claro que sí hay una palabra ahí, pero hay un día, hay un momento y hay este lugar para que tú vengas aquí a reunirte y aquí a ofrecer tus sacrificios, porque aquí van a ser aceptos tus ofrendas y tus holocaustos delante de Jehová, amén. ¿Vamos bien? Hay una nueva versión, bueno, no es nueva, una versión, se llama Nueva Traducción Viviente, de este mismo versículo, de Isaías 56, 7 y 8, dice, me gusta esto, dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración, amén. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Amén. Entonces, cuando tú comprendes esto, de que este lugar lo estableció Dios para reunirnos como su iglesia, aquí tu alabanza, aquí tus ofrendas van a ser aceptadas, pero aquí también Dios te va a llenar a ti de alegría y de gozo. Amén. Tú puedes traer problemas, nosotros traemos ahorita varios problemas ahí arrastrando, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo del Señor, el gozo del Señor no se aparta, porque Él es, dice en uno de los salmos, dice un versículo de los salmos, dice, tu nombre es bendito, bendito es tu nombre, tú que tu bendición es para mí a lo largo del día, porque tú eres Jehová, el Dios de mi salvación.
Amén. Y uno está parado en esas promesas, hermano. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, el Señor te va a llenar de alegría, porque tú no vienes con las manos vacías. Primeramente traes tu corazón delante de Él, traes tu voluntad, traes una buena actitud, traes tu adoración, tu alabanza, leíste la palabra durante la semana, traes gozo dentro de ti y el Señor aumenta ese gozo estando aquí y tú ofreces tu sacrificio y es acepto delante de Dios, porque aquí es el lugar de dar las ofrendas, aquí es el lugar de ofrecer tu adoración, tu exaltación y dar tu corazón al Padre. Amén. Ahora, esto que está leyendo Isaías, o que está diciendo Isaías, ¿sí? Esto en el paso del tiempo se desvirtúa, hermano. Dios le había dicho a Moisés, cuando venga el pueblo y se reúna y traiga los sacrificios, yo quiero que el pueblo o cada familia, vengan por familias, de hecho dice, que escojan a su animal, pero tiene que ser un animal perfecto, tiene que ser un animal que no tenga defecto, tiene que ser un animal así, un cordero, una cabra, una paloma, según el tipo de sacrificio que iban a hacer, pero la gente era la que tenía que escoger su animal y llevarlo aquí, traerlo aquí al templo para ofrecerlo, o al tabernáculo en ese tiempo, más adelante al templo de Salomón, para ofrecerlo, y entonces el Señor se agravaba de eso, porque era algo que el mismo pueblo, la misma persona traía por voluntad propia a la casa de Dios. Amén. Es como si hoy alguien donó estas alfombras, ¿no? O las compraron, alguien dio el dinero, yo no sé, o de las ofrendas. Eso le agrada a Dios porque, ¿sabes qué? Estás embelleciendo su templo, estás embelleciendo su casa, porque esta casa es casa de oración, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, entonces, resulta que en Mateo, ya vamos a saltarnos a Mateo, capítulo 21, el Señor Jesucristo hace la entrada triunfal a Jerusalén un poco antes de ser ya entregado a sus enemigos, a los fariseos, a los profetas, a los sumos sacerdotes de ese momento, antes de ser crucificado, y entra a Jerusalén, y fíjese bien lo que pasa. El pueblo empieza a clamar a Jesús, le empiezan a tender mantos, palmas, pero de repente Jesús llega al templo. ¿Sí han leído ahí? Abra su Biblia en Mateo 21. Vamos a leer primero el versículo 10 y 11. Bueno, vamos a leer todo corrido y ahorita lo desglosamos. Vamos a leer del versículo 10 al 16 de Mateo capítulo 21. Dice, y la gente decía, desde el 10 dice, 21:10, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, versículo 11, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, ojo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está. ¿En dónde escrito está? En Isaías, ¿no? Mi casa, ¿qué? Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Hasta ahí. ¿Cuántas veces ha leído usted este pasaje? ¿Sí? Y normalmente en Semana Santa, ¿no? Al menos antes así le hacíamos. Domingo de Ramos, precisamente, ¿no? Domingo de Resurrección y así. Pero fíjese, el Espíritu Santo aquí nos va a hablar en esta mañana. Hay varias cosas aquí que podemos extraer para nuestro crecimiento espiritual y para que estemos más conscientes de lo que hacemos aquí. Vamos a desglosar 6 situaciones que aquí ocurren, ¿ok? En este pasaje, pensando en la introducción que hice del templo de Dios. Primero, cuando tú vengas a este lugar, lo primero que tú tienes que recordar y tienes que hacer en tu espíritu, en tu corazón, es reconocer
¿quién es Jesús? ¿Ok? Vea el versículo 10 y 11. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, ¿qué decía la gente? Este es Jesús, ¿qué? El profeta de Dios. Este es Jesús de Nazaret, de Galilea. Cuando tú vengas aquí, hermano, a este lugar que ha sido consagrado, que ha sido escogido por Dios, fíjese qué padre. Moisés le dijo al pueblo, yo voy a asignar y designar los lugares de reunión para hacer los sacrificios. Ponte a pensar, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, escogió este terreno, ¿sí?, para que tú te reúnas aquí, o nos reunamos aquí, y ofrezcamos nuestra adoración y nuestra exaltación a Él. Traigamos aquí, este lugar no es cualquier lugar, hermano. Este lugar es el lugar escogido por Dios para ti, para esta iglesia, amén. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti en esta mañana? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? En primera, Él es el profeta de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es quien vino a este lugar, a la tierra en carne, a morir por nuestros pecados y a hacer su obra perfecta. El ministerio de Jesús en la tierra, ¿sabes qué fue? Fue sanar a los cojos, fue sanar a los ciegos, fue liberar a los demonios y resucitar a los muertos. Y ese ministerio, ¿sí?, su colofón, su obra perfecta, se perfeccionó precisamente cuando dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Primeramente, Él es Jesús. Jesús es tu Señor y Salvador. Es lo primero que tenemos que reconocer. Cuando tú entres por esa puerta, sí, que pareciera tan sencillo a cruzar por esa puerta, hermano, sabes que tú te tienes que venir santificando, tienes que venir orado, ayunado, hermano, y decir, Señor, lo primero que vengo en esta mañana es a reconocer quién eres tú. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el creador del universo, amén. Dice en Lucas, si usted busca ahí, Lucas 7, 16, 17, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región y sus alrededores, toda la región y su alrededor, amén. La misma gente sabía, reconocía quién era Jesús por las maravillas que Él hacía entre el pueblo, ¿ok? Voy a decir varias cosas que para mí ha sido Jesús. Usted en la Biblia puede encontrar muchas más. Para mí, Dios, primeramente Jesús, Él es el profeta de Dios, como dice este mismo versículo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es nuestro Salvador y Rey. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el único digno de abrir los sellos. Él es el Santo de Israel. Hosana al Hijo de David, es decir, en Él hay salvación. Él es el poderoso Dios, Él es el Altísimo Señor. Amén. Usted tiene que leer su Biblia, porque todo esto que acabo de leer, está en diferentes partes de la Biblia, en diferentes versículos. En los Salmos, Pablo era un adorador. Pablo, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, donde él adora a Dios, a Jesús de una gran manera. ¿Por qué? Porque tenía relación con Él, oraba y adoraba, reconocía quién es Jesús. Abra su Biblia ahí en Hebreos capítulo 1 y vea cómo Dios mismo, fíjese bien en esto, hermano, Dios mismo exalta a Jesucristo, le da el lugar a Jesucristo. Jehová de los ejércitos, el Padre, le da el lugar a Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 4. Amén. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente ¿qué? Nombre que ellos, que los ángeles. Amén. Dios mismo exaltando a Jesucristo, y en Filipenses usted encuentra cómo dice también que Dios le dio nombre ¿qué? Sobre todo nombre a Jesucristo, y en el nombre del cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que ¿quién es el Señor? Jesucristo, hermano. Entonces lo primero que usted tiene que reconocer en su alma, en su espíritu, en su corazón, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Él? Rey de reyes, Señor de señores, poderoso de Israel, amén. Ahora bien, Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe qué? Antes de hacer después de haber hecho esta predicación, leí también más adelante en Mateo, cuando están enjuiciando a Jesús y está delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le dice, oye, dinos, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? ¿No? Lo están cuestionando, ¿no? Y le dice Jesús, tú lo has dicho. Y Jesús le dice, y además te voy a decir otra cosa, no solamente soy el Cristo, el Hijo de Dios, sino que hoy me verás sentado a la diestra del Padre. Amén. Él es Jesús, hermano. Él es exaltado hasta lo sumo. Él está sentado a la diestra del Padre, está lleno de gloria y majestad, y nosotros tenemos el privilegio de tener comunión con Él, de tener comunión con su Espíritu Santo, de tener comunión con el Padre por su sangre preciosa, y podemos llegar hasta el trono, hasta el lugar santísimo, porque ya no hay velo, ya no hay quien nos impida por la sangre del Cordero, amén. Él es Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Aunque se ríe así un poquito, diga, el Señor me llenó de gozo hoy aquí, porque estoy en su casa, ¿verdad? No esté tan serio, ¿ok? Versículo 12 de Mateo 21. Fíjese. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hasta ahí tanto. ¿Por qué Jesús se molestó tanto, hermano? Porque le entró el celo de la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se tenía los animales, las palomas, lo que se iba a ser ofrendado, lo que iba a ser sacrificado, no se tenía que comprar. Lo tenías que traer tú. Por eso el enojo de Jesús, hermano. El enojo de Jesús fue, ¿por qué han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones? ¿Por qué tendría que haber aquí puestos de animales si ustedes, el pueblo, tendrían que traer la ofrenda desde su casa? Porque tenía que ser algo escogido por ustedes, hermano. Tendría que ser algo escogido por la gente que iba a dar las ofrendas. Lo leemos, lea Éxodo, lea Levítico, lea Números, lea Deuteronomio. La orden era traer yo mi ofrenda al templo, no comprarla en el templo. ¿Sí? Por eso Jesús se enojó y dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Ustedes no tienen que estar vendiendo aquí nada. Esta casa no es para vender, esta casa es casa ¿de qué? De oración, de exaltación, de lectura de la palabra, hermano. Cuando usted venga aquí, no venga a comprar la alabanza y la adoración de los que dirigen. No sé, espero que usted me entienda, hermano. No venga a ver, pues sí, hermanito, como dice la hermana Namel, pues yo también te adoro. Usted tiene que traer su propia adoración, hermano. Usted tiene que venir lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, para que en un momento dado usted fluya junto con los de alabanza. Yo le dije a la iglesia hace más o menos un mes que prediqué en la iglesia con el pastor Abraham, le dije, mire hermano, yo ya dejé de preocuparme si usted quiere cantar con nosotros o no. No es mi deber obligarlo a cantar, a adorar. Yo lo único que tengo que hacer es prepararme con los muchachos, ensayar, ayunar, orar y adorar, exaltar el nombre de Jesucristo. Y si usted se quiere unir con nosotros, le va a ir bien a usted. Si usted no se quiere unir a nosotros, es su problema. En serio, me puse así como, no estoy enojado con ustedes, yo no los dirijo a ustedes, pero así, ¿no? Pero a la iglesia así le dije, hermano, le dije, discúlpeme, hermano, si usted está feliz, qué bueno, yo no lo voy a hacer feliz a usted. Yo no lo voy a obligar, levante su mano, sin que se pare, se haga. Yo lo voy a dirigir. Si usted se quiere unir a nosotros, amén. Vamos a ser felices todos.
y Jesucristo más, el Señor más, porque la adoración es para Él. Pero si usted está en la actitud de que no trajo su ofrenda, no trajo, vamos a decirlo así, su cordero a sacrificar aquí, a ofrendarlo, hermano, usted es el primer perjudicado. ¿Sabe por qué? Porque en medio de su alabanza, y ahorita vamos a ver, ocurren milagros. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le exaltamos, su corazón empieza a cambiar, se empieza así, decir, Señor, yo tenía esta carga, pero mira, te vengo a ofrecer sacrificio de adoración, de alabanza, no me importa si nada más tengo 300 pesos o 200 o 100 para terminar todo el fin de semana, yo voy a comer, yo sé que hay comida en el mercado que cuesta 45 pesos y es la más rica a veces, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? Y empieza usted a adorar y sabe, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Nuestra oración ahorita, mi oración en mi casa es: provee sobrenaturalmente, Señor. Pero no dejamos de adorarle, de exaltarle, de traer nuestra ofrenda. No se cuelgue, no venga aquí a comprar los milagros, hermano. No venga aquí a comprar la adoración. Espero me entiendan, ¿no? Usando yo estas palabras. No venga usted a comprar aquí alabanza y adoración. Usted tráigala, porque es su ofrenda que va a ofrecer este día que es el Señor. Este es el día que hizo el Señor, para que no la tenga que comprar de los cambistas, ¿no? Vamos a decirlo así, de alguna forma. ¿Sí? Traiga su oración, traiga su ofrenda. No venga con las manos vacías. Lea la palabra en la semana, porque la palabra de Dios, ahí usted va a ser revelado, y ahí usted va a entender, y ahí su boca se va a llenar de su alabanza. Su boca no se va a llenar, su corazón no se va a llenar de la alabanza del Señor si usted no lee la palabra. ¿Sabe por qué? Porque aquí está toda la adoración, toda la alabanza que pudiera uno darle al Señor, y más lo que usted se inspire, o el Espíritu Santo le inspire en el momento de que usted está adorando. Imagínense. Por eso el celo del Señor, hermano. Por eso Jesús se enojó tanto. Y no crean que les dijo, ay, a ver, quiten sus mesitas. Él llegó y así con la fuerza de un carpintero. Ustedes imagínense a Pedro Infante, ¿no? Como carpintero. Jesús era fuerte, hermano. No era el agachadito así que nos pintan a veces. Jesús era una persona fuerte. Tenía carácter. Y dice que no mandó a los discípulos a voltear las mesas. Dice aquí que él mismo, ¿no? Aventó las mesas, ¿sí o no? Porque le entró el celo de Dios, porque no estaban haciendo las cosas como Dios les había dicho, hermano. Entonces, en este versículo aprendemos esto. No venga aquí a comprar, venga usted aquí a dar. Traiga su ofrenda preparada de oración, de adoración, de exaltación. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué les llamó ladrones? Porque precisamente la ley decía que tenían que traer su ofrenda, no comprarla en el momento de estar ya ahí. Vamos a leer nada más un versículo en Levítico capítulo 5, versículo 11, afirmando un poquito esto. Amén. Levítico capítulo 11, versículo 11 dice: mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó, fíjese ¿qué palabra dice ahí? El que pecó, ¿qué? ¿Sí estás ahí? Traerá. El que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es que expiación. Traerá, no comprará. La ofrenda para la expiación y el holocausto debería ser algo que saliera del corazón de la persona, algo especial, apartado, sin defectos, sin mancha. Fíjense, sobre todo las mujeres, ¿no? Hay veces que si usted va a una tienda que se llama Sanborns, ya hay una sección de tarjetas, ¿no? Y hay tarjetas padrísimas, muy bien dibujadas, con buenos poemas ahí, pero a veces uno aprecia más un dibujo en una servilleta, ¿sí? De propia mano, y que te dijo te amo y eres la mujer de mis sueños, A veces deseas más que te entreguen eso, que te den eso, a que una tarjeta de Sanborns, ¿no? Así precisamente vamos a ilustrarlo de esa manera. Dios le gusta más la ofrenda de tu corazón. Que tú escuches 20 CDs o 20 discos o lo que sea, de quien tú quieras, es como comprar la alabanza, ¿no? Dios prefiere la alabanza y la adoración que sale de tu corazón, la ofrenda que tú mismo voluntariamente le traes. ¿Okay? Entonces, ellos, los que aquí ministran, están para dirigirte, no para obligarte. Lo mejor es que salga de tu corazón y se lo ofrezcas a Dios. Amén. Tu propia
ofrenda tu propio, algo especial para Él. Ahora bien, vamos a ir al versículo 13 para ir avanzando, de Mateo 21, donde estamos leyendo. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Y precisamente es el versículo con el que empecé, Isaías 56, 7. Y los llevaré a mi santo monte y les llenaré de gozo, los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Y cuando esta casa, la otra versión, el versículo, si usted se salta al versículo 8 de Isaías, el versículo 8 de Isaías 56, 7 y 8, dice, en la versión dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. A ver cómo dice aquí, el 8, porfa. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Aquí la otra versión dice, además de mi pueblo de Israel, traeré a otros también. Si tú conviertes este lugar en casa de oración y aquí el nombre del Señor es levantado, ¿sabes qué? La gente de allá no solamente vas a ser atraído tú a esta casa de oración, sino también la gente de otro pueblo, por decirlo así, va a venir y se va a reunir aquí. Cuando nosotros exaltamos el nombre del Señor, ¿sí? A veces no son necesarias las campañas de evangelismo. Cuando el pueblo se une y se reúne y se une para levantarlo, Jesucristo mismo los va a traer a las personas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque van a ver reflejado su nombre y su gloria en ti como persona, en ti como hijo de Dios, en ti como pueblo de Dios. Cuando agarraron a Jesús, si tú lees más adelante de Mateo, Mateo 21, cuando agarraron a Jesús y Pedro y los demás huyeron, ¿sabes qué? Cuando él estaba entre el pueblo ahí, Jesús, haz de cuenta que está ese poste ahí, aquí en medio, que está aquí, y Jesús estaba ahí atado y lo estaban golpeando y lo estaban latigando, y la gente reunida ahí con las fogatas ahí, y Pedro, así a la distancia, estaba escondido entre el pueblo y no quería que lo reconocieran, pero decía, ahí está el maestro, ahí está Jesús, se dolía, pero de repente la gente lo reconoció y le dijo, oye, tú eres uno de los que andaba con él. Dice, no, yo no andaba con él. Y luego otra persona vino y dijo, no, sí, tú eres uno de los que andabas con él. ¿Sabes por qué decimos? Porque hablas como ellos. ¿No? Porque hablas como ellos. Fíjese. Y hasta una tercera vez vino y le dijeron, tú eres de ellos también, y tuvo que hasta hablar groserías, Pedro, ¿sí? Que no le costaba trabajo porque era pescador, ¿verdad? Para negar a Jesucristo. Y cuando Pedro se da cuenta de esto, volteó a ver a Jesús, y en Lucas relata que Jesús lo volteó a ver a él, y la mirada de Pedro se encontró con la de Jesús, y dice que salió y se llenó de vergüenza y de dolor en el corazón de Pedro. Así somos tú y yo. Cuando tenemos comunión, hermano, con Jesús, cuando estamos aquí en la iglesia, la gente te va a distinguir por tu forma de hablar, por tu forma de comportarte y aún por tu forma de vestir. Porque tú y yo somos gente especial, hermano. Y te van a preguntar, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no vas aquí? Y ahí es tu oportunidad de testificar, y entonces tú vas a traer a otros a la casa de Dios. Y esta iglesia va a crecer, ¿amén? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Y le dice en Marcos 11, 17, si usted va allí, dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones, como les dijo ahí también. La casa de Dios, la casa de oración, es casa de alegría, hermano. No debes tratar de robar la alabanza y adoración de otros, ¿no? Por decirlo así. Fíjense que como seres humanos nos es más fácil a veces llorar que reír. Para soltar el llanto, híjole, cualquier cosita, pero para hacernos reír. Y es triste. Yo me crié en una iglesia pentecostés desde los 7 años. Y yo no sé por qué lloraban tanto. Yo no sé por qué mi mamá lloraba tanto. Estábamos en la casa de Dios, pero
igual se van cargando penas. Mi mamá cargó la pena de mi papá durante casi toda mi edad, 40, 45 años, hasta que ella murió. Y él nunca se convirtió. Él siempre fue un hombre alcohólico. Ajá. A lo mejor por eso yo ahora entiendo, ¿no? A lo mejor por eso lloraba tanto. Pero ¿sabe qué? Es mejor que usted se deje llenar, que este lugar sea lleno de la presencia de Dios, y que en lugar de llorar, de tristeza, haya un gozo en nuestro corazón. Esta casa es casa de oración, y en esta casa está el gozo del Señor. Usted puede decidir ser un adorador, ser una persona llena del gozo del Señor y llorar de alegría. Yo a veces lloro cuando estuvimos el viernes en el Congreso de Adolescentes, el viernes que precisamente dirigió el grupo de alabanza aquí. Yo estaba llorando y estaba postrado y decía: Señor, gracias por todo lo que tú haces, gracias. Y es un lloro, pero es un lloro diferente, es un lloro de gozo, ¿no? de satisfacción de la presencia de Dios, amén. Ese es el lloro que nosotros queremos, de alegría, no el lloro de lamentarnos de todo. Cambie su tristeza en gozo, que el Señor cambie ese manto de luto por un manto de alegría, cuando usted viene con la actitud, con la disposición de adorar y trae su ofrenda, y aquí en la casa de oración, amén, porque aquí su ofrenda va a ser aceptada. Como ya dije, tratar de vender algo falso en la iglesia, no, aquí no vendemos nada falso. Hay muchos falsos profetas, ¿sí? Abusado con eso. El no estudiar la palabra, el no llegar a tiempo si hay oración aquí antes, el no ayunar, no tener comunión con Jehová, con Dios, comunión íntima, ¿sí? Eso nos perjudica nuestra vida espiritual. Usted tiene que llegar a la oración, tiene que llegar a la alabanza de oración, tiene que estar en comunión constante con sus pastores, con los siervos de este lugar, con la congregación, porque ahí va a ser usted edificado. Es decir, no convierta la casa de oración en otra cosa. Amén. Versículo 14, vamos a ir otra vez a Mateo 21. Y fíjese, cuando hacemos esto, vea lo que sucede. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué? Dígalo fuerte. Y los sanó. Es decir, cuando adoramos, cuando todos nos conjuntamos, cuando somos obedientes a la palabra, a los pastores, cuando nos sujetamos a la autoridad, ¿sabe qué? Jesús mismo se empieza a mover, su Espíritu Santo, en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Y usted va a ser sanado en su espíritu, va a ser sanado en su alma, y va a ser sanado físicamente, hermano. Van a ocurrir milagros en medio de su pueblo. Y yo es lo que he estado orando en la congregación, que un día el cojo se levante, el ciego vea, el enfermo sea sanado en medio de la alabanza, hermano, de la adoración, de la exaltación, y que a veces no haya necesidad de imponer manos, para no hacernos dependientes de la imposición de manos, ¿no? Sino del mismo fluir del Espíritu Santo, del mismo Jesús haciendo su obra en medio de la congregación. La gente reconocía quién era Jesús, si no, no le hubieran acercado a los cojos, a los ciegos, ¿no? Sabían que Él podía sanarlos, sabían que ya lo habían visto haber hecho esos milagros, ¿sí? Ya lo habían visto cómo obraba milagros, cómo había resucitado muertos. Entonces en el templo, cuando Jesús limpió, cuando Jesús estaba ahí, su presencia, entonces le traían los cojos y los ciegos porque confiaban y sabían quién era Jesús. Tú tienes que entrar a este lugar sabiendo y confiando quién es Jesús y lo que Él puede hacer por ti. Amén. Pero trae tu ofrenda, hermano, trae tu ofrenda. No vengas con las manos vacías. Trae tu adoración, trae tu alabanza, trae tu exaltación, trae económicamente tu diezmo, tu ofrenda, trae otra silla, trae otra bocina, no sé, lo que tú quieras, pero algo que tu corazón disponga, y acércate a Jesús y Él va a empezar a obrar los milagros en tu vida sobrenaturalmente, hermano, sobrenaturalmente. Yo le he dicho: Señor, tú tienes que actuar sobrenaturalmente sobre esta situación, porque a mi vista, a mis conocimientos, no alcanzo a ver cómo, pero tu bendición es sobrenatural. Entonces, fíjese, Jesús le trajeron y le dijeron: Señor, tú puedes sanar a este ciego, tú puedes sanar a este cojo. Vea, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, ¿y qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo.
y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cuál es tu dolor? Tráelo a los pies de Jesucristo, hermano. Tráelo a los pies del altar. Eso sí era una buena costumbre en la iglesia pentecostés, que cada vez que uno llegaba, muchos se pasaban al altar. Antes de hacer cualquier cosa, era una oración como diciendo: gracias, Padre, porque ya me permitiste llegar. Todos nos hincábamos. Así llegabas, entrabas a la iglesia, y en lugar ya de empezar luego acá a aplaudir o algo, muchos se pasaban hasta el altar a orar, a dar gracias porque ya llegabas, o en tu banca te hincabas y dabas gracias porque ya habías llegado al templo. Eso sí era una buena costumbre. Qué malo que se perdió, ¿no? Ahora llegamos y a cotorrear aquí. No, hermano, llegue a ofrecer, dígale a Jesús: Señor, hoy sana mi dolencia, sana mi enfermedad, ¿no? Y fíjese, Mateo 11, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? El evangelio. Por eso en el templo le llevaban a los cojos y a los ciegos a Jesús, porque ya habían visto cómo Jesús se movió en las ciudades cuando estuvo en su ministerio. Este es el ministerio de Jesús, hermano: sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, anunciar el evangelio de Dios. Hechos 10:38, vaya así: sanidad y predicación. Fíjense bien, aquí los apóstoles hablando, Hechos 10:38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fíjense, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo o sea Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios ¿qué? Estaba con él. Este es Jesús, hermano. Este es Jesús, el cual hoy tú y yo adoramos en este lugar. Es el mismo, no es otro, hermano, no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y ¿qué? Y por los siglos, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué no das un gloria a Dios en este momento, hermano? Bendice su nombre. Di: Jehová, tu nombre es bendito, Jesús. Amén. También Él abre nuestros ojos espirituales. Hay cosas que nosotros necesitamos ver espiritualmente. Amén. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Isaías 35, 5 y 6. ¿Sí? Esto sucede, hermano, cuando convertimos verdaderamente la casa del Señor en casa de oración, casa de alabanza, casa de adoración. Porque vea lo que sigue ahí en el versículo 15. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, ¿qué? Se indignaron. Ojo, aquí hay algo triste. Bueno, no triste, algo que no debería ocurrir. Triste si ustedes, como estas personas, están en el templo. Recordemos que estamos, ¿dónde? En el templo. Jesús ha limpiado su templo. Los jóvenes están aclamando su nombre porque están viendo las maravillas que Jesús está haciendo. Pero ahí también, en el templo, entre la congregación, están ¿quiénes? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que no querían a Jesús. Dice en Marcos 11:18, hablando del versículo 15, dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban ¿qué? ¿Cómo? Matarle, porque le tenían ¿qué? Miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Los principales sacerdotes y escribas y fariseos, es decir, en la iglesia de hoy no se llaman principales sacerdotes, no se llaman escribas, no se llaman fariseos. ¿Sabe cómo se llaman hoy en día? Los hipócritas, los que juzgan todo lo que hacen. ¿Y por qué el pastor hace esto? ¿Y por qué fulana esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué? Bueno, a lo mejor en esta iglesia no ocurre. Los que dudan, los que cuestionan, los que murmuran, los que dicen: yo lo hago mejor, pero nunca hacen nada. Los que quieren destruir
Y lo peor, los que quieren dividir. ¿Sabe por qué los escribas, los fariseos, los sacerdotes de ese momento querían matar a Jesús? Porque le tenían miedo. Porque el pueblo lo seguía. ¿Sabe por qué actuamos como a veces actuamos? Por miedo. Yo espero, hermano, que en esta mañana el Espíritu Santo le revele a usted si es que usted o yo no hemos estado actuando en contra o hemos estado estorbando el crecimiento de la iglesia en este lugar. Que usted y yo no seamos como los escribas o como los fariseos o como los profetas estos, los sacerdotes que querían matar a Jesús. Que usted y yo no seamos hallados estorbando la obra de Dios, porque es mejor que nos arrepintamos antes de cualquier cosa podamos hacer en contra de las autoridades, en contra de los que sirven en este lugar, porque nosotros mismos nos vamos a acarrear maldición. Ojo con lo que le estoy diciendo, y no es mi condenación hacia usted, es lo que dice la palabra del Señor en este momento. Mire, hace 8 días hay cosas en las que yo le puedo decir, yo a veces no he estado en algunas cosas de acuerdo en lo que hace o cómo dice a veces las cosas el pastor Abraham. Pero ¿sabe qué? Yo he ido y se lo he dicho. Le he dicho a Abraham, ¿sabes qué? No me pareció que dijiste esto, o explícame por qué dijiste esto, para entender lo que quisiste decir, ¿no? Mira, pues es que esto. Bueno, no estoy de acuerdo, Abraham, pero pues tú eres el pastor. En serio, así, ¿eh? Ustedes conocen a Abraham, cómo es a veces de duro, de radical. Es su manera de ser de él. Hace 8 días, él había dado una palabra tan padre, habíamos dirigido, habíamos adorado, y al final él hizo un llamamiento, pero yo sentí que no lo hizo así como debería hacerlo, y algunas personas no pasaron, y yo sabía que sí tenían que pasar, ¿no? Que había un momento de ministración en ese lugar, y se quedó ahí, se quedó así, y cuando subí, que estaba recogiendo yo mis cosas, le dije, Abraham, ven. Mira, yo creo que si tú hubieras dicho esto hubiera estado así, o lo hubieras dicho de esta manera, no como lo dijiste al hacer el llamamiento. Me dice, ¿sabes qué? Dice, tienes razón. Me quedé con esa cosquillita, así de que no hallé la palabra de cómo haber hecho el llamamiento. ¿Sí? Hermano, es mejor así, claridad, que usted ande murmurando detrás del pastor, detrás de los que sirven, detrás de los que están aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted se estará convirtiendo en un fariseo, en un escriba o en uno de esos sacerdotes que le tenían miedo a Jesús. ¿Cuántos hay aquí de esos? Abusado, ¿eh? Eso quiere decir que está atento. Hermano, esto solo lo menciono. Yo sé que usted es hijo de Dios. Yo sé que a veces nos equivocamos. Y yo le voy a decir, puede ser que usted no esté de acuerdo en alguna cosa, pero es mejor que venga y lo explique y no lo murmure. No lo murmure porque eso es peor. Mire, María y Aarón, Moisés, ¿sí? Aarón su hermano y María su hermana, los tres ministraban delante de Dios. Aarón era el sacerdote con su familia y todo esto. Y un día, si usted lee, no lo vamos a leer ahorita, Números 12 del 1 al 13, anótelo, después lo lee. Un día se les ocurrió a Aarón y a María decir, ¿cómo es posible? ¿A poco nada más Dios va a hablar a través de Moisés? ¿Quién es Moisés? Si nosotros somos el sacerdote. Le dijo María a Aarón, tú eres el sacerdote, tú eres el que hace esto y aquello. Y empezaron a murmurar en contra de Moisés, queriendo ellos tomar la autoridad de Moisés. ¿Y sabe qué? Que la ira de Dios se encendió en contra de ellos y María quedó leprosa. Le dio lepra, hermano, por andar queriendo usurpar, por andar queriendo tomar la autoridad que no le correspondía. Y Moisés tuvo que interceder delante de Dios. Le dijo, no, Señor, perdónanos, mira, no sabían lo que hacían, ¿no? Palabras más, palabras menos. Intercedió por María y le dijo Dios, de todas maneras que se vaya, que se salga de la ciudad y en tanto tiempo va a regresar y va a ser sana. Fíjese, Mical, la esposa de David, lo criticó cuando David trajo la presencia de Dios y el arca. Y David bien contento, y eso está en 2 de Samuel 20-23, los trajo el arca de la presencia, se regocijó, se desnudó prácticamente ahí, danzando en la algarabía de David,
Y cuando entra a su casa, se encontró con una carota así, ¿no? Como decimos ahora. La esposa de Mical, su esposa Mical le dijo, qué bien se ha visto el rey hoy delante de las doncellas, bailando y desnudándose. Dijo, mira, Mical, ¿sí? Me voy a hacer más vil delante de Dios, el cual me escogió a mí en lugar de tu padre, ¿verdad? ¿Sí? El papá de Mical era Samuel, Saúl. Y le dijo, pero yo prefiero agradar a mi Dios antes que a ti. Y ¿sabe qué? En ese momento Mical quedó estéril y no volvió a tener más hijos. Usted y yo estamos aquí para edificar, no para destruir. Estamos aquí para sumar, no para dividir. En el nombre del Señor reprendemos todo espíritu de división de este lugar. Y en el nombre de Jesús declaramos que en esta iglesia no hay escribas, no hay fariseos y no hay malos sacerdotes. ¿Ok? Amén. Amén. Pasemos el trago amargo. Y dice el versículo 15, la parte B, dice, y los muchachos aclamando, en Mateo 21:15, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca oíste de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Qué quiere decir, hermano? Que a pesar de todas esas circunstancias, nosotros no debemos dejar de adorar y de exaltar el nombre del Señor. Versículo 15, pero sobre todo esto Jesús reina, porque Él es más que vencedor. Amén. En medio de todas estas circunstancias, en medio de todas esas diferencias, porque sí las hay, debe haberlas a veces, pero en medio de una conciliación y reconciliación con Jesús, con su Espíritu Santo, la alabanza siempre Jesús tiene que ser siempre levantado, para que esa malas situaciones se dispersen, no triunfen. Fíjense lo que dice Juan 12:19. Amén. Ay. Juan 12:19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Jesús es la atracción. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No ponga sus ojos en otro lado. Y dice, en primer libro de Crónicas 16, 4 al 6, por ahí terminando ya, dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Primer libro de Crónicas 16, versículos del 4 al 6. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios, hermano. Vea bien este versículo. Esta es la iglesia participando todos. Hay levitas que pusieron, David instituyó cantores, pero los instituyó, ¿sabe para qué? Para recordar, confesar y exaltar o loar el nombre de Dios. No están puestos para otra cosa, hermanos, sino para confesar, exaltar y loar el nombre de Dios. Por eso, fíjese bien en lo que cantamos y que lo que cantemos sea precisamente exaltar, recordar sus maravillas, exaltar su nombre, loar su nombre. Todos unidos en alabanza, porque dice también los sacerdotes, o sea, los que ministran, los que sirven, ¿sí? Todos unidos tocaban sus trompetas, continuamente sus trompetas delante del arca del pacto de Dios. Es decir, los ministros, los pastores, los maestros, no se salgan a la hora de la alabanza y de adoración, hermano. Debemos todos juntos participar, porque ustedes, los ministros, los que sirven, son precisamente la voz de Dios, son las trompetas de Dios, hermano. Están continuamente tocando. Yo conozco varias iglesias donde los maestros de escuela dominical no se meten a la adoración, y así como los de alabanza cuando a la hora de la predicación se salen. Eso también está mal, ¿ok? Todos tenemos que estar participando, fluyendo juntos, así como estos muchachos empezaron a adorar y a decir Hosana a Jesús, viendo sus maravillas.
Así toda la iglesia tiene que empezar a loar y a exaltar y a confesar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que todos juntos seamos edificados y la gloria de Dios caiga sobre este lugar. Amén. Todos unidos en la alabanza, todos unidos en la oración, todos unidos cuando evangelicemos. ¿Ok? Todos unidos cuando haya que hacer limpieza aquí. Cuando ya puedan poner sus muros aquí, todos unidos a venir aquí. Amén. Y todos unidos a la hora de la adoración y la exaltación. ¿Ok? Entonces, las personas que no se quieran unir no van a triunfar, hermano. Las personas que no se quieran unir a la edificación de la iglesia no van a salir adelante. ¿Por qué? El Espíritu Santo, Jesús, el Jehová de los secretos, es más que vencedor y nos hace más que vencedores juntamente con Él. No debemos callar. Los fariseos, los escribas, intentaban callar a los muchachos. Que nada ni nadie nos impida exaltar y proclamar el nombre de Jehová de los secretos, del Espíritu Santo de Jesucristo. En Jeremías 31, 13, 14 dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré ¿qué? Su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado. Fíjese, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Todos tenemos necesidades. ¿Usted quiere ser saciado? Únase, venga a la casa de oración a adorar al Señor. Por último, los resultados de poner en orden la casa de Dios. Primeramente, reconocimiento de quién es Él, de quién es Jesús. Limpieza del alma de la casa de Dios, casa de oración, casa de reconciliación, casa de unción, casa de sanidad, casa de milagros y maravillas de parte de Dios, ¿sí? Casa de salvación. Amén. Todo eso sucede cuando nosotros adoramos y bendecimos el nombre del Señor. El último versículo, abra su Biblia ahí en primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 22. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículos 22 y primera epístola de Juan 3, 22, 23 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. ¿Cuántos quieren unirse a la casa de oración, al sacerdocio, a venir a este lugar a ofrecer ofrenda, adoración? Amén. Moisés y Aarón se enojaron como 2 o 3 veces y Moisés tuvo que reprender a Aarón y Aarón entendió. Y una vez Aarón se equivocó y Aarón le dio una explicación a Moisés y Moisés entendió y dijo: está bien, quedo satisfecho con tu respuesta. Pablo y Pedro se pelearon varias veces, hermano. Era gente de carácter. Pero ¿sabe qué? Siempre hicieron la obra de Dios, siempre amaron a Jesús, siempre hubo una reconciliación y no hubo así divisiones ni murmuraciones. Después pasan muchas cosas, ¿no? O en una iglesia pueden pasar muchas cosas. Pero lo único que yo sí le digo, que usted o yo no seamos el medio usado por el enemigo para que sucedan malas cosas dentro de la iglesia, sino por el contrario, que usted y yo seamos usados para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para la edificación y el crecimiento de este lugar que ha sido asignado y escogido por Dios para que aquí su iglesia se reúna y sea glorificado su nombre. Amén. Y respete a sus pastores, respete a los siervos que están aquí, ámelos, protéjalos,